La mayoría de las personas que pasan por una pérdida grande dejan de esperar milagros. Gael era uno de ellos. Vivía solo en su hacienda desde hacía años, desde que su esposa embarazada murió camino al hospital. Desde entonces, el lugar que antes respiraba con risas, planes y rutinas compartidas se volvió apenas una extensión del silencio. La casa seguía en pie, los campos se seguían sembrando, pero él no hablaba con nadie más allá de lo necesario. Dormía poco, comía sin sabor, trabajaba como quien cumple una pena. Lo que mantenía encendida una mínima chispa en él no era la fe ni el optimismo, sino la rutina, la única cosa que no lo abandonaba. Por eso, aquella madrugada en la que escuchó llantos en el granero, su primer impulso fue racional. Pensó en un animal herido, quizá una cría atrapada, pero a medida que se acercaba con la linterna temblorosa, el llanto se volvía más claro y más humano. Lo que encontró allí fue algo que no cabía en su lógica ni en sus defensas. Una joven, sucia, agotada, con el rostro lleno de polvo y los labios partidos, estaba tendida sobre el heno, sosteniendo con sus brazos a dos bebés recién nacidos. Uno dormía, el otro lloraba con la boca apenas abierta. Ella lo miró sin moverse, con miedo, pero sin violencia. No gritó, no pidió ayuda, ni siquiera intentó explicar. Solo le sostuvo la mirada con una mezcla de vergüenza y agotamiento. Antes de seguir, si estás disfrutando de este contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un me gusta para ayudarnos a seguir contando historias reales como esta. Cuéntanos también desde qué parte del mundo nos estás viendo en los comentarios. Nos encantará leerte y conectar contigo. Ahora sí, volvamos al granero. Gael no le preguntó nada. Se quitó el abrigo, cubrió a los tres y, con más instinto que certeza, los llevó a su casa. Encendió el fuego, calentó agua, improvisó un espacio en el cuarto de huéspedes y pasó la noche en vela, sin entender del todo por qué sentía que esa escena, tan absurda e irreal, tenía más sentido que cualquier otra cosa que hubiera vivido en años. La joven tardó 2 días en decir su nombre. Isabela. Apenas comía, apenas hablaba, y miraba cada ventana como si esperara que alguien la estuviera buscando. Gael no la presionó. Solo llamaba a una enfermera retirada del pueblo, Lucia, para ayudar con los bebés, y hacía lo posible porque hubiera silencio, comida caliente y agua tibia para bañarse. Isabela seguía con el cuerpo tenso. Dormía, vestida, y cada vez que uno de los bebés lloraba, se incorporaba como si el mundo estuviera a punto de romperse. En especial cuando el niño, Miguel, empezó a mostrar fiebre. Fue entonces que Gael notó algo en ella que iba más allá del miedo. Una culpa silenciosa, como si se sintiera responsable de todo lo que pudiera salir mal. No pedía ayuda, pero aceptaba cada gesto como quien sabe que no va a durar. La fiebre de Miguel creció durante la tercera madrugada. Isabela apenas podía mantenerse en pie, y Gael decidió tomar al bebé, ponerle compresas de agua tibia y quedarse junto a él mientras la madre intentaba dormir unos minutos. No era su hijo, pero el calor de su cuerpo, la respiración agitada, los puñitos apretados, todo eso le devolvía un recuerdo enterrado, el hijo que nunca llegó a conocer. En ese cuarto, en medio de ese silencio frágil, algo se quebró dentro de él. No pensó en razones, ni en consecuencias. Pensó en que ese niño debía vivir, que esa joven, por lo que fuera que estuviera huyendo, merecía una segunda oportunidad, y que, aunque él no lo hubiera buscado, algo había cambiado. Algo ya no estaba roto del todo. Cuando Lucia volvió a la mañana siguiente, encontró a Gael sentado junto al bebé, con los ojos rojos del desvelo. Isabela apenas había dormido, pero su cuerpo parecía haberse rendido por completo. Lucia revisó a Miguel con calma, le bajó la fiebre con paños fríos, aplicó un suero y preparó una fórmula para alimentarlo. Después, se acercó a Gael y le susurró que el niño estaba débil, pero estable. Le dijo también que la madre no podía seguir en ese estado, que si no descansaba ni comía, no aguantaría mucho. Gael asintió en silencio, sabiendo que tenía razón, pero sin saber cómo decirle eso a alguien que aún no confiaba del todo en nadie. Cuando Isabela despertó, lo hizo sobresaltada. Buscó con la mirada a los bebés, y al verlos dormidos, respiró aliviada. Gael estaba allí, de pie, sosteniendo una taza con caldo caliente.
Ella no preguntó nada, solo se incorporó lentamente, con el cuerpo torpe, como si cada movimiento le costara el doble. Tomó el caldo con las manos temblorosas y bebió despacio. No agradeció, pero tampoco lo evitó. Gael se sentó a su lado, sin hablar, sin invadir. Pasaron varios minutos así. El silencio ya no era tenso, era una tregua. Luego, con la voz baja, ella dijo su nombre por primera vez. Isabela. No explicó de dónde venía ni por qué estaba ahí. Solo mencionó que no tenía a dónde volver. Gael la escuchó sin interrumpirla. No preguntó más. Se limitó a decirle que podía quedarse hasta que estuviera bien. Nada más. Ella bajó la mirada, pero no negó. Aceptó ese espacio sin promesas, sin garantías, solo por necesidad. Y tal vez, por primera vez, por algo parecido a la esperanza. En los días que siguieron, Isabela comenzó a hablar un poco más. No mucho, solo lo justo, que venía de lejos, que había caminado durante horas hasta ver las luces de la hacienda, que necesitaba un lugar seco, un lugar donde sus hijos pudieran nacer en paz. Gael evitaba cualquier gesto que pudiera parecer inquisidor. No quería saber más de lo que ella estaba lista para decir. Se limitaba a cuidar el entorno, asegurar que no faltara leche, que el agua estuviera caliente, que el silencio protegiera más que asustara. De a poco, el cuarto de huéspedes se fue llenando de señales de vida, pañales, mantas, biberones. El sonido de llantos agudos y respiraciones pequeñas comenzó a ocupar espacios donde antes solo habitaba el viento. Y aunque nadie hablaba de futuro, la casa ya no parecía tan estancada en el pasado. La revelación llegó una noche sin previo aviso. Isabela estaba sentada junto a la cuna improvisada, acariciando la cabeza de Maya, que dormía plácida. Miguel descansaba en brazos de Gael, que se había acostumbrado a sostenerlo por las noches. Fue entonces que, sin que nadie preguntara, ella dijo que los bebés no eran exactamente hermanos. Contó que trabajaba como empleada doméstica en la casa de un hombre poderoso, que la esposa de ese hombre murió durante el parto, que después de eso, todo cambió. El patrón quería quedarse con uno solo de los niños. El otro, dijo, era sobrante. Lo dijo así, sin emoción, como quien recuerda algo que aún no ha podido procesar del todo. Isabela bajó la mirada. Dijo que escuchó conversaciones en las que planeaban vender a uno de los bebés, que no lo soportó, que esa misma noche los tomó a los dos y huyó, porque no podía dejar a uno, porque, aunque solo uno llevara su sangre, los dos eran suyos. Gael no respondió de inmediato. La miró con cuidado, sosteniendo todavía a Miguel contra el pecho. No era solo la historia lo que lo sacudía, sino el modo en que Isabela la contaba, sin lágrimas, sin rabia, como si ya no tuviera fuerza para sentir nada más. Él pensó en Luía, en lo que habría sentido si hubiese tenido que dar a luz sin apoyo, sin nadie que la cuidara. Pensó también en ese niño en sus brazos, que podría haber terminado en manos de cualquiera, lejos de su hermana, lejos de cualquier cariño. Y entonces comprendió por qué Isabela había corrido, por qué no había buscado ayuda, por qué desconfiaba incluso de él. No había tenido opción, y aún así, eligió cargar con los dos, sabiendo que hacerlo la convertía en una fugitiva. Gael solo le dijo una cosa: hiciste lo correcto. Después de esa noche, Isabela no volvió a hablar del pasado durante un tiempo, pero su forma de estar cambió. Ya no se despertaba sobresaltada con cada ruido. Ya no se vestía como quien va a salir corriendo en cualquier momento. Se quedaba más tiempo sentada en la cocina, miraba por la ventana con algo que se parecía a la calma. Gael la veía empezar a habitar la casa como si no doliera tanto. Se turnaban para bañar a los bebés, para preparar los biberones, para doblar las mantas. No hablaban de lo que eran, ni de lo que serían. Solo convivían. Y en esa rutina compartida, sin grandes declaraciones ni expectativas, se fue formando algo más fuerte que una promesa. Una presencia constante, una confianza tejida en lo cotidiano. Pero no todo podía mantenerse en silencio. En los pueblos pequeños, las novedades no tardan en convertirse en rumores. Lucia había sido vista entrando y saliendo de la hacienda más veces de lo habitual. Alguien dijo haber oído llantos de bebés desde la entrada principal. Otro aseguró haber visto a Gael conduciendo por la madrugada, cosa que no hacía desde hacía años.
No tardaron en circular teorías, que tenía una mujer nueva, que era viuda, con hijos, que la escondía por alguna razón. A Gael no le importaban los comentarios, pero sabía que la calma tenía los días contados. Una mañana, mientras arreglaba la cerca trasera, vio un coche negro aparcado frente a su casa. Impecable. De esos que no circulan por caminos de tierra sin un motivo claro. Del coche bajó un hombre con traje gris y gafas oscuras. Llevaba una carpeta bajo el brazo y un rostro que no anunciaba buenas noticias. Se presentó como abogado. Dijo que estaba buscando a una mujer joven con 2 recién nacidos, que había una denuncia abierta, que se trataba de un caso delicado, que alguien muy influyente quería resolver el asunto de forma discreta. Gael lo escuchó sin alterarse, pero con el cuerpo tenso. No preguntó nombres, no permitió que entrara a la casa. Solo dijo que allí no había nadie con esas características. Y cuando el abogado pidió permiso para dar una vuelta, Gael respondió que regresara con una orden judicial. El hombre no insistió. Guardó los papeles y antes de subir al coche, soltó una advertencia. Dígale que no se puede huir para siempre. Esa noche, Gael no durmió. Se quedó en la sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana hacia el camino de entrada. Isabela notó su ausencia y bajó en silencio, con Miguel en brazos. Él no dijo nada al principio, pero cuando ella preguntó con la voz baja si ya lo habían encontrado, él entendió que no hacía falta explicar nada. Le contó lo justo, que un abogado había venido, que sabía más de lo que decía y que posiblemente volvería. Isabela no lloró. No preguntó quién lo había mandado. Solo dijo, «Siempre me encuentran». Gael la miró y le respondió con algo que nunca había dicho antes. «Aquí no van a llevarte. Yo no lo voy a permitir». Ella bajó la mirada, como si no pudiera creerle. Pero por primera vez, no se alejó. Desde entonces, todo cambió. Gael llamó a su abogado de confianza, un hombre discreto y leal, con quien no hablaba desde los trámites del testamento. De Luía. Le contó la historia sin adornos, desde la noche del granero hasta la visita del abogado. El hombre no lo interrumpió. Solo le dijo que viajaría a la hacienda al día siguiente, que llevaría formularios, y que si la historia era cierta, como parecía, había mucho que se podía hacer. Gael preparó la casa como si esperara una tormenta. Guardó documentos, limpió habitaciones que no usaba desde hacía años, revisó puertas, cerrojos, y en la madrugada se sentó junto al piano cubierto por una manta. Lo destapó por primera vez en mucho tiempo. No tocó nada, solo pasó los dedos por las teclas, como si buscara recordar algo que se había olvidado de sentir. Al día siguiente, el abogado llegó temprano. Se llamaba Mateus. Trajo papeles, sellos, un portafolio lleno de códigos y protocolos. Pero lo primero que hizo fue escuchar. Gael le presentó a Isabela. Ella estaba nerviosa, con Maya en brazos y la mirada esquiva. Mateus no la presionó. Le dijo que podía hablar cuando estuviera lista, que no estaba ahí para juzgar, sino para proteger. Ella no respondió de inmediato. Pidió un día más, y él lo respetó. Esa noche, Isabela tocó el piano. No sabía que Gael estaba escuchando desde la sala. Tocó una melodía sencilla, repetitiva, como un susurro. Maya dormía en su regazo, Miguel en el sofá. El sonido llenó la casa de un modo distinto. Gael sintió que algo se abría, no una puerta, algo más profundo, algo dentro de él. Al día siguiente, mientras bañaba a los bebés con la ayuda de Lucia, Isabela empezó a hablar. No fue una confesión, fue un desahogo. Dijo que trabajaba en la casa de un hombre rico, que la esposa la trataba con respeto, que a veces incluso le prestaba libros, le hablaba de música, le compartía comidas, que por un momento pensó que la vida podía ser otra. Pero todo se quebró cuando la mujer entró en coma tras el parto. Entonces, él, el patrón, se mostró tal como era. Empezó a actuar de forma fría, controladora. Hablaba de los bebés como si fueran objetos. Dijo que uno era prescindible. Isabela no entendía, hasta que escuchó una conversación entre él y un abogado. Hablaban de enviar al niño, que no era útil fuera del país. Supo que no podía quedarse. Esa misma noche, ella tomó lo poco que tenía, envolvió a los bebés en una manta y salió caminando. No sabía a dónde ir. Pasó por terminales, pidió agua en estaciones de servicio.
Intentó dormir sentada con los niños en brazos, pero nadie la ayudaba. Muchos la miraban como si estuviera loca. Otros le decían que llamara a la policía, pero ella no podía confiar en eso. Tenía miedo de que se los quitaran. Caminó durante 3 días hasta que vio la silueta de la hacienda entre los campos, con luces encendidas en la casa principal. No pensó, solo empujó la reja, entró al granero y se dejó caer sobre el heno. Pensó que al menos moriría con ellos en brazos, pero no murió. Gael la encontró, y por alguna razón que aún no comprendía del todo, la cuidó sin pedir nada a cambio. Cuando terminó de contar todo, Gael no dijo nada. Se quedó mirándola un momento, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. Luego le preguntó si Miguel era hijo del patrón. Ella asintió con la cabeza, sin levantar la vista. Dijo que había sucedido una noche en la que la esposa del hombre estaba hospitalizada. Que ella intentó escapar, pero la amenazaron. Que cuando supo que estaba embarazada de gemelos, entendió que solo querían a uno. El otro era una molestia. No sabía si alguna vez lo habían amado o si simplemente era un recordatorio de algo que nadie quería ver. Gael la escuchó todo el tiempo sin interrumpir, y cuando terminó, le dijo que Miguel era su hijo, que no importaba cómo había llegado al mundo, importaba que estaba vivo y que ella lo eligió, y eso valía más que cualquier sangre. La decisión de presentar todo ante un juez no fue fácil. Isabela dudaba. Tenía miedo de que nadie creyera su versión. Pero Mateus la animó. Dijo que había pruebas suficientes. Los registros del hospital, las fotos, el estado físico en que llegó a la hacienda, los testimonios. Gael también la apoyó. Le dijo que ya no estaba sola, que si era necesario, él también se sentaría frente a un juez para contar lo que había visto. Ella respiró hondo, no por valentía, sino por cansancio, porque entendió que la única forma de dejar de huir era enfrentar lo que había vivido. Firmó los papeles, entregó todo, y esperó. El proceso fue rápido, pero intenso. El abogado del agresor intentó presionar, amenazar con demandas, ofrecer acuerdos. Pero ya era tarde. Mateus lo enfrentó con documentos, con la verdad. El juez ordenó medidas cautelares de protección para Isabela y los niños. Se inició una investigación formal contra el patrón por violación y tentativa de tráfico humano. También se pidió una prueba de ADN para establecer legalmente la filiación de los bebés. Cuando llegó el sobre con los resultados, Gael se lo entregó a Isabela en la cocina. Ella lo abrió con las manos temblorosas. Maya y Miguel eran gemelos, solo por nacimiento. Solo compartían a su madre. Miguel no era hijo biológico de la esposa fallecida. Era, como había dicho Isabela, el hijo que nadie quiso. Pero ella lo eligió, lo crió, lo protegió. El resultado del ADN no cambió nada en la rutina de la casa, pero sí trajo una especie de alivio silencioso, como si por fin algo se hubiese puesto en su lugar. Isabela no lloró, solo abrazó a Miguel un poco más fuerte esa noche, y se quedó con él en el pecho, acariciándole el cabello con una ternura que no necesitaba palabras. Gael observó la escena desde la puerta y comprendió que esa mujer, rota por dentro pero de pie, había hecho más por esos niños que mucha gente en una vida entera. A la mañana siguiente, el juez firmó una medida de custodia provisional a favor de Isabela. Fue la primera vez que alguien, con sello y firma, le reconocía el derecho de ser madre. La primera vez que Maya y Miguel fueron nombrados legalmente como hijos suyos. La casa empezó a transformarse. Sin hacer planes, sin hablar de futuro, Gael y Isabela comenzaron a habitarla de otro modo. Reformaron el cuarto que llevaba años cerrado, aquel que Luía había preparado para su bebé. Cambiaron las cortinas, pintaron las paredes, armaron 2 cunas. Maya aprendió a quedarse de pie apoyada en los barrotes, y Miguel, más lento pero igual de curioso, estiraba los brazos hacia la ventana cada mañana. Isabela cuidaba de la estufa de plantas como si estuviera aprendiendo a cuidar de sí misma. Cada hoja nueva le traía una calma distinta. En la cocina, el aroma del té con lavanda reemplazaba al aire estancado de antes. En las noches, el piano volvió a sonar, primero con notas tímidas, luego con melodías que nacían en sus manos sin que las buscara. Gael no hablaba mucho de sus sentimientos, nunca lo había hecho, pero su presencia era constante. Estaba allí para preparar la cena, para bañar a los bebés, para reparar cualquier cosa que hiciera falta.
Y en ese estar sin pedir nada, Isabela empezó a confiar. No porque él dijera palabras bonitas, sino porque se quedaba cuando nadie más lo hacía. Había aprendido a leer sus silencios, a reconocer en su mirada cuando algo lo conmovía, cuando el recuerdo de Luía aparecía y cuando, simplemente, estaba ahí para ella. No hablaban de amor, pero se cuidaban. Y eso, para Isabela, ya era más de lo que había tenido en toda su vida. El pueblo seguía hablando. Siempre lo haría, pero ya no importaba tanto. Lucia, que al principio había sido solo una ayuda médica, se convirtió en cómplice. A veces pasaba a tomar café, a cargar a los bebés, a dejar algún remedio o simplemente a escuchar. Isabela había dejado de saltar ante cada ruido. Ya no dormía con los zapatos puestos, y aunque aún evitaba ciertos temas, había algo nuevo en ella. Una sensación de pertenencia, como si por primera vez no estuviera de paso, como si ese lugar, con todas sus cicatrices, fuera un espacio que también le pertenecía. Y eso, después de tanto huir, se sentía como un descanso. Una tarde de lluvia, mientras Miguel dormía en el sofá y Maya jugaba con una taza de madera en el suelo, Isabela se acercó a la ventana y se quedó mirando el campo empapado. El agua golpeaba el techo de zinc con fuerza, pero dentro de la casa todo estaba quieto. Gael entró con una manta en los hombros y le ofreció una taza de café caliente. Ella la tomó sin decir nada. Estuvieron unos minutos sin hablar, solo escuchando la lluvia. Fue entonces cuando Isabela dijo algo que nunca antes había dicho en voz alta. Nunca imaginé que iba a sobrevivir. Gael la miró con cuidado. No dijo nada, solo le puso una mano en el hombro y se quedó allí. Y ella entendió que no hacía falta explicarlo todo, que a veces el cuerpo habla solo cuando se siente seguro. En otra época, una confesión como esa habría incomodado a Gael. Él siempre había sido un hombre práctico, de pocas palabras, acostumbrado a resolver las cosas con trabajo y silencio. Pero desde la llegada de Isabela y los bebés, algo en él se había ablandado. No como una debilidad, sino como una apertura. Se permitía sentir sin buscar una solución inmediata. Se permitía quedarse en una habitación solo para hacer compañía. Y eso, aunque no lo decía en voz alta, también era parte de su proceso, porque por años había evitado todo lo que dolía, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer, pero ahora entendía que algunas heridas solo sanan cuando las compartes. Poco a poco, sin que nadie lo propusiera, empezaron a hacer cosas juntos. Salían a la huerta, recogían hierbas, cocinaban pan, colgaban la ropa al sol. A veces, Isabela leía en voz baja mientras Gael arreglaba alguna cerradura vieja. Otras veces, él reparaba el coche y Maya se entretenía con los tornillos. Miguel, más tranquilo, solía quedarse en brazos de Lucia o dormido sobre el pecho de su madre. Eran escenas simples, pero llenas de un significado nuevo. No eran una familia tradicional. No tenían un plan, pero estaban presentes. Y eso bastaba, porque después de tanto tiempo, huyendo del pasado, Isabela empezaba a mirar el presente como algo que merecía ser vivido. La investigación contra el patrón avanzaba. Mateus informaba cada semana sobre el proceso. Testigos que se presentaban, pruebas que se sumaban, documentos que se fortalecían. El abogado del hombre poderoso ya no aparecía con la misma arrogancia. Se notaba en las respuestas evasivas, en los intentos de aplazar audiencias, en los papeles entregados a última hora. Nadie podía borrar lo que Isabela había vivido. Nadie podía negar los exámenes médicos ni las declaraciones firmadas. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia no parecía tan lejana. Y eso, para Gael, era una forma de reparar algo que ni siquiera le había pasado directamente, pero que lo tocaba como si fuera suyo. Una mañana, Gael encontró a Isabela en el cuarto de los bebés, sentada en el suelo con un sobre en las manos. Dentro había 2 nuevas actas de nacimiento. Miguel y Maya ya figuraban legalmente como hijos de ella, con nombres completos, documentos, historia. No había fiestas ni globos, pero sí un silencio cargado de significado. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y calma. «Tienen mi nombre ahora», dijo. Él sonrió, se agachó a su lado y le propuso sin presión. «Pueden llevar el mío también, si tú lo quieres». Isabela no respondió de inmediato. Apretó el sobre contra el pecho y bajó la mirada. No porque no quisiera,
sino porque todavía estaba aprendiendo a aceptar que alguien quisiera quedarse. La vida en 1900. La hacienda se volvió una rutina distinta. Ya no era solo un lugar donde sobrevivir. Era donde se respiraba con menos miedo, donde el desayuno tenía olor a pan recién hecho y los bebés aprendían a gatear en el suelo de madera. Gael seguía trabajando en el campo, pero ahora lo hacía sabiendo que al volver habría risas, juguetes desordenados, pañales apilados y música suave sonando desde el piano. Isabela ya no se escondía cuando alguien se acercaba a la verja. Mantenía la espalda erguida, sostenía a sus hijos con firmeza y miraba de frente. Ya no era la misma mujer que apareció entre el heno con los labios partidos. Había recuperado algo que creía perdido: su voz. Los domingos por la tarde, a veces se sentaban todos en la galería. Lucia traía pastel, los niños dormían entre cojines, y el silencio dejaba de ser carga para convertirse en compañía. No se hablaba del proceso judicial, no se mencionaba el pasado, solo se disfrutaba del momento. Y aunque nadie lo decía en voz alta, había una sensación compartida de que habían cruzado algo muy difícil, y que, aunque quedaran marcas, estaban del otro lado. A veces, Gael miraba a Isabela sin que ella lo notara, no con deseo, ni con pena. La miraba con una especie de admiración callada, porque entendía la fuerza que se necesitaba para sostener todo eso sin romperse. La última vez que el abogado del agresor intentó un movimiento legal, el juez le respondió con una resolución firme. Ninguna acción podía tomarse contra Isabela o sus hijos sin una nueva orden. Y para eso, haría falta algo más que influencia o dinero. El juicio continuaría, pero con los roles invertidos. Ahora no era ella quien debía defenderse. Era él quien debía responder. Cuando Gael recibió la notificación en papel sellado, la dejó sobre la mesa de la cocina y solo dijo: «Ganamos tiempo». Isabela se acercó, leyó en silencio, y por primera vez desde que llegó, se permitió soltar un suspiro largo, profundo. Uno de esos que vacían el pecho y lo dejan listo para algo nuevo. Esa noche no hubo celebraciones, pero sí una cena tranquila. Isabela preparó arroz con verduras, Gael cortó pan, y Maya insistió en sentarse sola en una silla pequeña. Miguel, como siempre, se aferró al cuello de su madre mientras ella comía por turnos. Después, entre risas breves y alguna broma sin mucha gracia, Gael encendió la chimenea y todos se acomodaron en la sala. No era una postal de revista, pero había una calidez en ese momento que ninguno olvidaría. Era como, sí, por fin, pudieran permitirse no esperar el próximo golpe, como si la paz dejara de parecer un accidente y comenzara a sentirse merecida. En la madrugada, Isabela se levantó a calentar un biberón y se encontró a Gael en la cocina, tomando agua. Se miraron sin decir palabra. Luego ella, sin pensarlo demasiado, le preguntó si aún le dolía. Él entendió que hablaba de Luía. No respondió con palabras. Solo se sentó, le hizo un gesto para que se acercara, y cuando ella lo hizo, le tomó la mano con firmeza. «A veces sí, pero ya no me destruye», dijo finalmente. Ella asintió. No hacía falta decir mucho más. Ambos sabían lo que era perder, lo que era tener miedo de volver a sentir. Y sin embargo, ahí estaban, a medianoche, en una cocina en silencio, compartiendo una ternura que no se parecía a nada que hubieran vivido antes. A la mañana siguiente, Mateus llegó con noticias nuevas. El juez aceptó todas las pruebas documentadas, y el proceso ahora se encaminaba a una denuncia formal por violación agravada, intento de separación forzada de menores y abuso de poder. La Policía Federal ya había sido notificada. Claudio, el abogado del agresor, fue retirado del caso. Había entendido que no había manera de sostener la mentira sin hundirse con ella. Isabela escuchó todo con los brazos cruzados, sin mover un músculo. Solo al final, cuando Mateus dijo, «Nadie va a arrebatártelos», ella soltó un «gracias», apenas audible. Fue la primera vez que agradeció en voz alta algo relacionado con el proceso. Con el paso de los días, la casa comenzó a llenarse de objetos que antes no tenían lugar. Libros infantiles, peluches, una alfombra de colores para el cuarto de los niños, una mecedora que Gael arregló con sus propias manos. A veces, mientras Miguel dormía en su pecho, Isabela se quedaba sentada con los ojos cerrados, balanceándose sin prisa. No necesitaba ir a ningún sitio.
No estaba esperando a nadie. Y eso era nuevo. No estar alerta todo el tiempo. No temer que la puerta se abriera con malas noticias. Estaba allí, viviendo. Por momentos, hasta se permitía imaginar que las cosas podrían durar. Una tarde, mientras arreglaban juntos una de las compuertas del galpón, Isabela se quedó observando a Gael en silencio. No era la primera vez que lo hacía, pero esa vez fue distinta. Notó cómo se concentraba en cada clavo, cómo se agachaba con cuidado para no pisar los juguetes de Maya, cómo su rostro se había suavizado con el tiempo. No era el mismo hombre que encontró esa madrugada en el granero con la linterna temblando. Y quizás ella tampoco era la misma. No dijo nada. Solo se acercó, le alcanzó una herramienta y se quedó a su lado, sin necesidad de palabras. Gael lo notó, pero no interrumpió el momento. Había aprendido que algunas presencias valen más que cualquier declaración. En otra ocasión, cuando Gael llegó del campo con las botas llenas de barro, encontró a Isabela en la cocina preparando una torta de manzana. Maya ayudaba mezclando sin mucha coordinación, y Miguel dormía en su Moisés con un gorro tejido torcido en la cabeza. La escena era tan doméstica, tan cotidiana, que por un instante se le llenaron los ojos. No de tristeza, sino de algo parecido a la gratitud. Isabela lo miró, se rió por su cara de sorpresa y le dijo: «No sé si va a salir bien, pero huele a hogar». Y él, en vez de responder con una frase elaborada, simplemente se acercó y la abrazó por la espalda. Ninguno de los dos dijo más. El horno siguió su curso, y por primera vez en mucho tiempo, Gael sintió que tenía un lugar al cual pertenecer. La hacienda ya no era solo suya. No lo había dicho en voz alta, pero lo sabía. Los cuartos llenos, los ruidos nuevos, las comidas compartidas, los dibujos colgados en la pared de la galería. Todo hablaba de una vida que antes no existía allí. Isabela, sin reclamar nada, había tejido ese nuevo mapa emocional, con su forma de cuidar, de resistir, de sanar. Y Gael lo reconocía. A veces, en las noches de tormenta, cuando Maya lloraba o Miguel se inquietaba, se levantaba antes que ella. Aprendió a preparar el biberón, a cambiar pañales, a mecerlos en brazos hasta que volvían a dormirse. No porque se lo pidieran, no por obligación, porque quería, porque ya no podía imaginar su vida sin ellos. Una mañana fría, Isabela abrió la puerta del galpón y vio algo que la desarmó por dentro. Gael había limpiado una de las paredes viejas, clavado una estantería y colocado sobre ella varios objetos pequeños. El gorro que Miguel usó el primer día, una de las primeras botitas de Maya, una foto de los cuatro tomada por Lucia sin que ellos se dieran cuenta. Cuando ella lo miró, él solo dijo: «Quiero que este lugar cuente nuestra historia también». Isabela se acercó sin prisa. Le tomó la mano y se quedó allí, mirando esa pequeña vitrina silenciosa. No era grande, no era lujosa, pero representaba todo lo que habían vivido, y lo que, sin nombrarlo, estaban empezando a construir. Los meses siguientes pasaron con una calma que Isabela no se atrevía a nombrar, como si ponerle nombre pudiera romperla. Miguel empezó a decir sus primeras palabras. Maya se aferraba a todo lo que podía para caminar, y la casa se llenó de pequeños accidentes domésticos, platos rotos, marcadores sin tapa, huellas de manos en los vidrios. Cosas que antes habrían incomodado a Gael, ahora lo hacían sonreír. Isabela también cambió. Empezó a vestirse con más colores, a peinarse con más cuidado, a mirarse en el espejo sin bajar la vista. Nadie se lo dijo, pero ella lo sabía. Estaba volviendo a sentirse ella misma. No la mujer rota que escapó con 2 bebés, sino la que había elegido quedarse, criar, confiar otra vez. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, Lucia se acercó con una bolsa de tela y se la entregó a Isabela. Dentro había un pequeño vestido blanco, cuidadosamente doblado. Era de su hija cuando era bebé, y había estado guardado durante años. «Es para Maya», dijo sin rodeos. Isabela lo sostuvo entre las manos con un temblor que no pudo evitar. No solo por el gesto, sino por lo que significaba. Era la confirmación de que ya no era vista como una huésped, ni como una mujer en problemas, sino como madre, como parte. Agradeció con la voz entrecortada, y esa noche vistió a Maya con aquel vestido. Gael, al verla,
Se quedó quieto en la puerta. No necesitó decir nada. El silencio bastó para entenderlo todo. Una semana después, recibieron la última carta del tribunal, la resolución definitiva. El juez otorgaba la custodia legal permanente de los niños a Isabela. También ordenaba el cierre del caso contra ella por falsas acusaciones de secuestro y formalizaba el inicio del juicio penal contra el patrón. No hubo celebración, solo un largo abrazo entre Gael e Isabela en la cocina, mientras Maya dormía sobre la mesa y Miguel jugaba con una cuchara en el suelo. Era el cierre de una herida que había tardado demasiado en sanar. La vida no iba a ser fácil, pero al menos ya no tenían que demostrarle a nadie lo que eran. Ya podían simplemente vivirlo. Isabela guardó la carta en un cajón de madera junto al piano, no por olvido, sino porque sabía que su historia no necesitaba más defensa. Esa noche tocó una melodía distinta. No era triste, ni alegre, era firme. Gael la escuchaba desde la sala, mientras arropaba a Miguel, y pensó en todo lo que había cambiado, en lo que había perdido, pero también en lo que había ganado sin buscarlo, en esa mujer que apareció entre el heno con 2 vidas en brazos, sin nombre, sin rumbo, y que ahora llenaba la casa de significado. Nunca se lo dijo, pero lo sentía. Ella no solo lo había salvado de su silencio, le había dado una razón nueva para quedarse. Con el correr de los días, los pequeños ritos familiares se volvieron anclas. Desayunar juntos aunque fuera en silencio, salir a buscar huevos frescos al gallinero, regar las plantas del invernadero. Cosas pequeñas, pero que les daban forma a los días. Isabela y Gael no hablaban de nosotros. No usaban palabras como pareja o familia, pero lo eran. Lo eran en la forma en que se buscaban con la mirada cuando algo no iba bien, en cómo se cubrían los turnos cuando uno estaba cansado, en cómo conocían los ritmos de los niños sin tener que ponerse de acuerdo. Habían aprendido a leerse en los gestos, y eso les bastaba. Una noche, mientras doblaban la ropa juntos en el cuarto, Maya entró caminando tambaleante y los miró con una sonrisa enorme. Gael abrió los brazos y ella corrió hacia él. Fue la primera vez que lo hizo por decisión propia. Isabela se quedó observando, con una sonrisa pequeña pero profunda. Después, cuando los niños ya dormían, se acercó al piano y tocó esa misma melodía de la primera vez. Gael se sentó junto a ella. No dijo nada. Cuando la canción terminó, Isabela apoyó la cabeza en su hombro y le susurró algo que nunca antes había dicho. Gracias por no haberte ido. Gael la miró y respondió sin pensarlo. Gracias por haber llegado. El juicio contra el patrón siguió su curso. Las pruebas eran contundentes, los testimonios firmes. La verdad, demasiado clara como para ignorarla. Isabela no asistió a todas las audiencias. Algunas las siguió desde casa, otras prefirió evitarlas, pero sabía que se estaba haciendo justicia. No por venganza, sino porque entendía que su historia, aunque dolorosa, podía evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo. Nunca quiso convertirse en ejemplo, pero ahora sabía que el silencio también lastima, y su voz, esa que recuperó en 1980, en medio del dolor, ya no iba a callarse más. El día que llegaron los documentos finales, con la sentencia firme y la custodia inscrita, Isabela salió con Miguel en brazos y se sentó en la entrada de la casa. Maya jugaba en la tierra, y Gael estaba en el galpón reparando una cerca. Ella lo llamó con un gesto, sin urgencia, y cuando él llegó, le mostró los papeles sin decir nada. Gael los leyó despacio. Luego la miró a los ojos y le dijo, sin dramatismo, «Ahora empieza lo nuestro, de verdad». Isabela asintió, pero no respondió. Solo lo abrazó, no con fuerza, con suavidad, como quien por fin puede bajar la guardia. Desde ese día la hacienda no volvió a ser la misma. No porque cambiara físicamente, sino porque los espacios comenzaron a tener nuevos significados. La sala ya no era un lugar de paso. Era donde Miguel daba sus primeros pasos y Maya armaba torres con bloques de madera. La cocina era donde se preparaban comidas en equipo, donde se reían, donde se escuchaba música vieja, mientras cocinaban. Incluso el cuarto que durante años había permanecido cerrado por el dolor, ahora era el más luminoso de la casa. Gael no lo decía en voz alta, pero lo sentía. El hogar que había construido con Luía ahora tenía vida otra vez, aunque distinta.
Y eso no era una traición a la memoria, era un acto de sanación. Isabela también comenzó a escribir. Al principio eran solo frases sueltas en un cuaderno, recuerdos que no quería perder. Pero con el tiempo se convirtió en un relato completo, no para publicar, no para denunciar, sino para que sus hijos algún día supieran la verdad. Quería que supieran que su madre tuvo miedo, que dudó, que lloró en silencio muchas noches, pero que aún así eligió luchar, que no los abandonó, ni los entregó, que se quedó, que fue fuerte, incluso cuando nadie más creía en ella. A veces leía en voz baja sus propias palabras y se emocionaba, no porque fueran bonitas, sino porque eran reales. Gael la acompañó en ese proceso sin intervenir. Sabía que ella necesitaba nombrar su historia con sus propias palabras. A veces, mientras ella escribía, él se ocupaba de los niños, del campo, de los animales. Otras veces, solo se sentaba cerca y la escuchaba respirar más lento, más profundo, como si al escribir también se estuviera liberando. Isabela no lo decía, pero se sentía segura con él cerca. No porque él fuera perfecto o tuviera todas las respuestas, sino porque nunca intentó salvarla, solo la acompañó. Y eso, para ella, valía más que cualquier promesa. Cierta tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de naranja, Gael salió al porche con una manta y una taza de té. Encontró a Isabela sentada, con Maya en brazos y Miguel dormido sobre sus piernas. Se sentó a su lado, cubriéndolos con la manta sin decir nada. Miraron el campo en silencio. La tierra olía a humedad, a vida. El viento era suave, y en ese momento, sin necesidad de palabras, ambos entendieron que no hacía falta afirmar nada para saber que eran una familia. Lo eran en los gestos, en las elecciones, en los días compartidos. Lo eran porque habían decidido quedarse cuando habrían tenido 1000 razones para huir. Los días se volvieron más largos y tranquilos. Miguel ya caminaba con paso firme, y Maya hablaba con una mezcla de palabras claras y sonidos inventados que solo su madre parecía entender. Isabela volvió a dormir noches completas sin sobresaltos, y Gael, sin notarlo, comenzó a reír más seguido. No eran personas que buscaran grandes emociones ni sorpresas. Habían aprendido a valorar lo simple. Una tarde sin gritos, una noche sin miedo, una comida que no se enfría porque alguien tuvo que salir corriendo. Vivir se volvió algo que no dolía. Y eso, después de todo lo que habían pasado, era suficiente motivo para seguir. Un día, mientras preparaban el almuerzo, Maya le preguntó a Isabela si Gael era su papá. La pregunta la tomó por sorpresa, pero no la incomodó. Lo miró un segundo antes de responder. No nació siendo tu papá, pero eligió quedarse. Y eso lo hace parte de ti. Maya asintió, como si esa respuesta fuera más que suficiente. Gael la abrazó después, cuando los niños dormían, y le dijo al oído: no necesito ser llamado papá para saber que lo soy. Fue uno de esos momentos en los que no hicieron falta aclaraciones, porque los hechos ya hablaban solos, porque el amor, cuando es real, no necesita etiquetas. Con el paso del tiempo, más gente del pueblo comenzó a aceptar lo que antes solo murmuraban. Algunos saludaban desde la entrada con respeto. Otros ofrecían ayuda para las cosechas. Incluso la escuela local envió una carta invitando a Maya a comenzar el preescolar. Isabela, al leerla, se emocionó. No porque fuera el primer paso de su hija hacia el mundo, sino porque era una confirmación silenciosa de que ya no eran los de la historia oscura, sino simplemente una familia más. El pueblo, poco a poco, los dejaba de mirar como noticia para verlos como parte de su día a día. Y eso, para alguien que había vivido escondida tanto tiempo, era casi un milagro. Gael nunca volvió a hablar de Luía con tristeza. A veces mencionaba su nombre cuando hablaban del pasado, cuando contaban anécdotas a los niños, o cuando pasaban por la higuera donde solían sentarse juntos. Isabela lo escuchaba sin celos ni miedo. Sabía que ese amor había existido, que había marcado a Gael, pero también entendía que la vida no se trata de reemplazar, sino de abrir espacio. Y ella había llegado no para ocupar el lugar de nadie, sino para construir el suyo. Lo había hecho con paciencia, con presencia, con cada decisión de quedarse cuando todo dentro de ella quería correr.
Y eso, lo sabía, tenía un valor que no podía medirse. Una noche de verano, sin razón especial, organizaron una cena en la galería. Encendieron luces pequeñas, cocinaron juntos y se sentaron en el suelo con los niños, entre cojines y platos sencillos. Miguel se durmió sobre el pecho de Gael y Maya. Ya más grande, se quedó escuchando una historia que Isabela contaba sobre cuando eran bebés. No había visitas, ni música fuerte, ni brindis, pero en esa quietud, en esa escena común, los cuatro entendieron algo sin decirlo. Habían llegado, no a un final feliz de cuento, sino a un lugar donde podían descansar, donde las heridas no dolían tanto y los recuerdos no pesaban como antes. Ese mismo día, más tarde, cuando los niños ya dormían, Isabela y Gael se quedaron sentados en el porche mirando el cielo. Hablaron poco. Ella le dijo que a veces todavía soñaba con huir, no porque quisiera, sino porque su cuerpo no sabía cómo vivir sin miedo. Gael le respondió que él también tenía noches en las que creía que todo era un sueño, que alguien lo iba a despertar solo, otra vez, pero que cada vez eran menos, que ahora, si soñaba con algo, era con ver a Maya en bicicleta o a Miguel aprendiendo a leer, y que en esos sueños ella siempre estaba. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez pensó que tal vez el futuro ya no daba tanto miedo. Al día siguiente, encontraron a Maya jugando con tierra en el jardín. Había plantado 3 ramitas en una lata vieja, diciendo que eran flores para que nunca nos vayamos. Isabela se agachó, la abrazó y sintió que esa frase, dicha por una niña que apenas entendía lo que significaban las pérdidas, contenía más verdad que cualquier otra cosa, porque eso eran ellos. 3 raíces plantadas en un lugar que antes era solo campo y que ahora era casa. Gael se acercó con una regadera, se agachó con ellas y juntos regaron esa pequeña promesa, sin saber si crecería, pero con la certeza de que iban a cuidarla. Isabela ya no miraba atrás con miedo, sino con respeto. Sabía que su historia tenía sombras, que hubo momentos en los que pudo no haber salido con vida, pero también entendía que todo lo vivido la trajo hasta ese punto, y aunque no olvidaba, ya no se detenía allí. Ahora miraba hacia adelante, con los pies firmes y el corazón un poco más en paz, porque había encontrado algo que nunca imaginó: tener una segunda oportunidad, no perfecta, no sin cicatrices, pero real. Y para alguien que había pasado tanto tiempo sobreviviendo, aprender a vivir era, sin duda, su mayor victoria. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el patio, Isabela se detuvo al ver a Gael enseñándole a Miguel cómo atrapar insectos sin lastimarlos. Era una escena simple, sin importancia para el mundo, pero para ella significaba todo, porque ese hombre, que antes vivía entre sombras y fantasmas, ahora estaba lleno de vida. Porque ese niño que pudo haber sido descartado, ahora reía con los pies descalzos. Porque ella, que llegó creyendo que ya no le quedaba nada, tenía un lugar. Se limpió las manos en el delantal, se sentó en las escaleras y simplemente observó. Por primera vez, sintió que no tenía que estar haciendo nada para merecer estar allí. Aquel día también entendió que amar no siempre es una explosión, ni un te amo gritado. A veces es quedarse, es escuchar, es sostener, es calentar leche a las 3 de la mañana sin que nadie lo pida, es barrer sin hacer ruido para no despertar al otro, es aprender a respirar juntos. Y eso, en su forma discreta y constante, era lo que Gael había hecho desde el primer día. Nunca prometió salvarla, solo estuvo. Y eso fue, finalmente, lo que la salvó. Cuando Maya cumplió 4 años, organizaron algo pequeño en el campo. Un mantel extendido en la sombra, pastel hecho en casa, flores cortadas por Miguel esa misma mañana. Lucia trajo limonada y un regalo, envuelto en tela, un cuaderno con tapas gruesas para que Isabela siguiera escribiendo. «Algún día ellos van a querer saber quiénes son», le dijo. Isabela lo tomó con cuidado, emocionada, y pensó que tal vez escribir ya no era solo un ejercicio de memoria, sino una forma de construirles raíces, de dejarles algo que no se rompe, algo que les recuerde, cuando sean grandes, que vinieron del coraje, y que fueron elegidos. Esa noche, después de que todos se fueron, Isabela se quedó en la galería con el cuaderno en las manos.
Gael se sentó a su lado, en silencio. Ella lo abrió en la primera página, pensó un momento y escribió. Esta es la historia de una mujer que creyó que no iba a sobrevivir, pero lo hizo, porque eligió quedarse, porque alguien la sostuvo, porque sus hijos le recordaron que todavía había algo por construir. Cerró el cuaderno, lo apoyó en su regazo y lo miró. No dijo nada. Gael tomó su mano, y en ese gesto, sin palabras, quedó dicho todo lo que ambos sabían. Lo peor había pasado. Lo más importante estaba empezando. Con el pasar del tiempo, la hacienda siguió su curso. Las estaciones cambiaban, los niños crecían, los días se llenaban de tareas nuevas. Pero había algo distinto ahora. Cada rincón de la casa tenía una historia. Cada marca en la pared, cada arañazo en los muebles, cada planta crecida fuera de lugar contaba algo sobre ellos. No vivían esperando el futuro, ni reparando el pasado. Vivían aquí, en lo que construían día a día, sin miedo de nombrarlo, sin vergüenza de haber sido rotos. Y ese presente, con sus imperfecciones y sus logros pequeños, era el mayor acto de amor que podían darse. Miguel comenzó a preguntar por su historia cuando tenía 6 años. Isabela no se la ocultó. Se sentaron juntos una tarde, y ella le contó la verdad con cuidado, con ternura, sin omitir lo esencial. Le dijo que fue deseado, aunque no planeado, que fue defendido antes de entender el peligro, que fue salvado por amor, no por miedo. Miguel escuchó en silencio. Al final, preguntó solo una cosa. ¿Y papá Gael ya sabía todo eso? Isabela sonrió. Desde el principio, respondió. Y entonces el niño lo abrazó con fuerza esa noche, sin explicaciones. Gael no preguntó por qué. Solo respondió el abrazo con los ojos cerrados. Los años no borraron el dolor, pero lo acomodaron en otro lugar. Un sitio más silencioso, menos punzante. A veces, Isabela tenía pesadillas. Otras veces, Gael se quedaba en vela sin razón aparente. Pero ya no se escondían eso. Lo compartían. Se quedaban despiertos juntos, en el porche, respirando el aire de la madrugada, hablando de cualquier cosa hasta que el cuerpo les daba permiso para descansar. En esa complicidad simple, tejida con paciencia, encontraron una forma de cuidar sin asfixiar, de amar sin temor, de quedarse sin condiciones. Y así siguieron, con días buenos y otros no tanto, con risas, enfermedades, cosechas fallidas y abrazos inesperados, con la certeza de que no era necesario que todo fuera perfecto para que valiera la pena, porque lo importante no era cómo habían llegado a esa historia, sino cómo decidieron vivirla, juntos, con los pies en la tierra y el corazón en calma, porque a veces, solo a veces, el amor no grita, no se anuncia, no se celebra, solo se queda. Y quedarse, después de haber querido huir tantas veces, fue el acto más valiente de todos.